Hola, buenas noches. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Mariela. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Qué bueno, escriban si quieren saludar. Que esto no sé cómo se maneja, así que denme una mano. Es la primera vez que estoy acá. Hola, Nino, ¿cómo estás? Romina, buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos esperando que también ingrese el conferencista, el panelista o como sea que se llame. Sí. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Me escuchás bien, Carlos? Sí, te escucho bien, ¿vos? Te escucho muy bajito. ¿Podrías subir un poco el volumen, por favor? Sí. Eh, O para antes de que lo subas, el resto de las personas, ¿cómo lo escuchan? Porque quizás en una de esas los participantes te escuchan bien, ¿no? Bueno, apagar el celular también. Acá Mariela dice que te escucha bien. Romina dice que algo bajo. Fíjate si podés ir a donde está el microfonito, donde dice silenciar, que está el microfonito. No sé, Lucas dice que escucha mal. A ver, un segundito. A ver si los... Fíjate que cuando vas al micrófono, apretás la flechita del costado y ahí podés poner en configuración de audio el volumen del micrófono. Lo aumentás. ¿Lo podés ver a eso? Yo estoy escuchando Ahora bien. no se te... ¿Cómo? No, porque ahí yo estoy... A ver, ahí. Tenés que levantar el volumen del micrófono porque lo tenés bajo. Es más, se escucha el retorno de mi... Sí, lo ponés ahí en silenciar. Exactamente.
Ahí ya lo pusiste. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Un placer verlos a cada uno de ustedes, distintas personas que atraviesan distintos programas e invitados. Acá tenemos a Carlos Marino. Les voy a contar un poquito de Carlos Marino, a ver quién es don Carlos Marino, que en este momento está en Villa La Angostura. Detrás de ese cuadro, detrás de todo eso hay un gran paisaje, él vive en un lugar muy, muy bonito, rodeado de muchos árboles y de muchas montañas. Y les cuento que Carlos es un fotógrafo que él de alguna manera se define como que está dentro de la corriente de fotografía de autor, humanista, ¿sí? Después veremos qué significa esto, si lo quiere explicar. Y él se ha desarrollado mucho en lo que tiene que ver en lo creativo, en las ramas de la publicidad artística, como docente, investigador, y siempre ha desarrollado una mirada propia. Eh, Ha dado cursos, seminarios, talleres en nuestro país, en Ecuador y en Cuba, donde fundamentalmente desarrolla el tema de la mirada y el análisis de la imagen, no solo fotográfica, sino también en psicología, artes visuales, cine, medios de comunicación e internet, basándose en conceptos semiológicos, filosóficos, psicológicos y humanistas. Además, él tiene una trayectoria interesante, dado que ha trabajado para el Inca, ha trabajado en universidades de Ecuador, de Cuba, eh, también, porque tiene un currículum muy extenso. Yo estoy buscando de resumir un poco, pero también ha trabajado en Europa. Bueno, tiene un currículum muy extenso y realmente no sé si tiene tanto sentido desarrollarlo, sí saber de que además de un amigo, es una persona que yo conozco hace ya unos 12 años aproximadamente, nos hemos conocido allá en Angostura, eh, a él y su familia, así que muy feliz de que Carlos esté en este espacio. Este es un ciclo de webinars, estamos cerrando el año con este fotógrafo importante que hemos traído para que nos dé su punto de vista en relación a la mirada, y cómo esto, conjuntamente conmigo, lo vamos a relacionar con el coaching. Así que desde Eliezer, desde Mogre, te agradecemos, Carlos, y bueno, adelante. Yo ahora voy a sacar el micrófono y adelante con tu charla, y lo que necesites, avísame. Tenés que activar el micrófono, tenés que activar el micrófono. Sí. Que es que me puse nervioso después de todo lo que dijiste. Es mucho. Voy a primero déjame que baje un poquito del lugar donde me pusiste, porque no es para tanto. Este, em, sí, bueno, que hago fotografía. En primer lugar, soy un ser humano, un hombre, que hace fotografía, no soy un fotógrafo. No me considero fotógrafo, primero soy ser humano y después hago lo que hago. Entre las cosas que hago fotografía, enseño fotografía, enseño o trato de, más que enseñar, trato de compartir lo que he leído, lo que he aprendido, eh, lo que, lo que he consumido de la vida, entre ellos el cine, el mundo audiovisual. Si bien el mundo audiovisual uno no lo puede enseñar porque hay que verlo, es decir, pero sí por lo menos dar las pautas de cómo uno puede leer la imagen y cómo puede gozar más de la imagen. No soy de los eh, que, eh, eh, que, que- que va desarrollando o criticando lo que ve para que el otro no lo pueda gozar. Cada uno puede gozar de, de una película o de una imagen desde su lugar sin que el otro le esté indicando algunas diferencias que hay en el lenguaje o en la realización. Me tiraste la pelota de qué es fotógrafo humanista. Los fotógrafos humanistas nacen con
prácticamente con Cartier-Bresson, eh, yo digo con un poco más atrás, con los fotógrafos, con algún fotógrafo estadounidense como Avedon. Eh, ¿Y qué decimos que somos los fotógrafos humanistas? Decimos que somos los que, eh, aparte de mirar el mundo de una forma particular, de una forma expresiva, tratamos de involucrarnos en lo que decimos. Eh, Tratamos de ponerle un contenido político a la fotografía. Político, a ver, en las decisiones que uno da, no político partidario como uno está acostumbrado a escuchar vulgarmente. Es decir, a definir su posición frente a la imagen. Eso es un fotógrafo humanista. Y ustedes, no sé si voy a poder, porque es la primera vez que desarrollo con el Zoom, pero van a ver algunas de mis fotos o de mis obras donde trato de involucrarme con lo que estoy mirando, con lo que estoy capturando. Eso es lo que es fotógrafo humanista. Y de autor, bueno, esto ya creo que la mayoría de la audiencia creo que lo sabe. El autor es el que pone su mirada particular en lo que está haciendo. Esto es muy desarrollado en el cine, en la literatura, así que bueno, trato de tener una mirada diferente o poner una mirada diferente en lo que estoy realizando. Y bueno, de ahí me empecé a involucrar con la mirada. Para mí, o no solamente para mí, para la gran mayoría hay una diferencia entre el ver y mirar. Ver, somos mirones o vemos todos. Mirar ya, o ver sería poder describir lo que uno está viendo en lo cotidiano. Es decir, por ejemplo, yo en este momento estoy viendo una ventana, atrás de esa ventana hay unos malditos cables que cruzan mi calle y después están los árboles. Eso es lo que yo estoy viendo. Ahora, mirar es involucrarme en eso. Ya me involucré cuando dije malditos, ¿sí? Para otros pueden ser benditos, para mí son malditos cables. Es decir, la mirada es la que, en la que uno se involucra con lo que está viendo. Uno pone todo su contenido cultural, histórico y psicológico en, eh, en ese acto de ver. Para mí, la fotografía tiene mucho de la vida, es decir, yo no podría hacer fotografía sin pensar en la vida. Primero está la vida y después está la fotografía. Por eso para mí el acto de mirar es un acto de la vida. Es, es la acción, es el acto de mirar y poder observar con un criterio propio, lo que uno está transitando. No sé si voy bien. Sí, vas espectacular. Estás haciendo una introducción. Me encanta esto que traes como la diferencia entre el ver y el mirar, esto de ver lo que sucede y ver, o sea, y de comprometerse con lo que está sucediendo, porque
nosotros en coaching de alguna manera diferenciamos mucho el hecho de la interpretación, ¿no? Y que lo estés poniendo también en la mirada tiene relación con lo que nosotros llamamos la escucha. O sea, veo que hay una relación concreta de tu hacer en relación a nuestro hacer también. Y estos puntos de encuentro son muy interesantes. Así que continúa, Carlitos, tranquilo. Sí, perdóname, creo que no sé si te pisé, pero bueno, creo que No, en algún momento lo hemos hablado personalmente y creo que sí, que es esto, es decir, eh, es fundamental la interpretación que uno toma o adquiere con lo que uno está viendo. Es decir, el ser humano es el único individuo sobre la Tierra que tiene la posibilidad de discernir entre el ver y el mirar. Los animales ven, no miran. Nosotros interpretamos lo que miramos y esa interpretación, esa observación que nosotros hacemos, eh, la, 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 desarrollamos en nuestra vida. Este es un ejercicio más que de fotografía de vida. Eh, eh, Cartier-Bresson, un gran fotógrafo, decía que la mirada no corresponde solamente al campo de la fotografía, sino que cada una de las disciplinas, y yo agrego la vida, corresponde, es un acto de vida, es un acto de exaltación permanente a la mirada. Entonces, para mí es fundamental el mirar. Sí, es la evidencia de que somos seres humanos, de que podemos diferenciar entre lo que queremos y no queremos. Es el hoy permanente. La mirada no es retrospectiva, es decir, si yo estoy pensando en lo retrospectivo, estoy pensando en la historia y yo la mirada la tengo que basar en la historia, no estar mirando la historia. ¿Mm? Eh, es, la mirada es la estética del hallazgo, es estar eh, ávidos permanentemente de que lo que uno está viendo lo puede trasladar a una mirada propia y encerrarla con contenido, con un contenido que es de uno. Y ahí viene el encuadre que uno va haciendo de la mirada. Siempre uno tiene que tener una mirada propia, una mirada que se diferencie a la del otro para que empiecen a surgir los diálogos, porque si nosotros eh, eh, en fotografía decimos copiamos obras o nos basamos solamente en hechos estéticos, no estamos dándole al otro herramientas para que mire o interprete el mundo desde otro lugar. Es el encuentro... Sí. Perdona, Carlos, no, porque estabas justo sin el micrófono. Entonces, lo que estás hablando de que la mirada, desde el punto de vista como la estás planteando vos, interpela al otro a que genere su propia mirada y genera una comunicación, un diálogo. Digamos, hay como una comunicación a través de estos puntos de vista, estas perspectivas. Yo utilizo estas palabras porque mucho de lo que estamos desarrollando nosotros en este tipo de webinars es traer especialistas de distintas disciplinas como vos, para ver cómo enriquecen nuestro hacer y cómo podemos seguir dándole contenido. Y vos, dentro del temario, habías traído la acción de mirar, los márgenes de la mirada, la diversidad de la mirada y el encuentro con otras miradas. Y acá estoy
empezando a escuchar el encuentro con otras miradas como aquel espacio de comunicación. Y esto, ¿qué podés agregar en relación a todo esto? Que me parece muy interesante. Sí, yo lo que me olvidé de decir al principio es que no pretendan que tenga un orden lógico del temario que puse en la clase, digamos. Porque lo voy a ir mezclando y lo Bien. voy mezclando también mientras me van saliendo las ideas. Eh, ¿qué puedo decir del diálogo? Primero, eh, la vida no es sin el otro. Eh, este, Uno no es un individuo unipersonal. Eh, Creerse que uno es único es un acto egocéntrico que no nos conduce absolutamente a nada. Este, y entonces siempre el otro, el uno es con el otro y para el otro. Y en fotografía pasa eso, es decir, uno no es para uno, uno no hace una obra para uno. Tampoco el que escribe un libro, el que escribe un libro, el que hace una película, es decir, eh, este, eh, eh, es decir, a mí me pasa mucho en el cine que muchos directores que hacen una película para ellos terminan con muy pocos espectadores en el cine. Es decir, cualquier obra expresiva existe porque hay un lector. Eh, Esto eh, tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la escucha del psicoanálisis también. Es decir, uno hace un acto para que el otro escuche y lo más importante es que los otros estén escuchando. En ese momento, o el otro esté escuchando, en ese momento es cuando uno empieza a ser un individuo colectivo. Para mí es súper importante que exista un individuo colectivo, más allá de lo individual, que siempre seamos colectivos. Eh, ¿Cómo se hace el diálogo? El diálogo es permanente con el otro ser humano. El diálogo es hacer las cosas que a uno le gustan, o que uno ama, o que uno goza, que uno primero desea y después goza, este, pero pensando también en el otro. En, en fotografía, mi obra puede existir para mí, pero no existe sin la mirada de un lector. Siempre el lector tiene que estar presente. Eh, eh, por más que a mí me elogien a veces por los títulos que les pongo a algunas obras, yo prefiero no ponerle un título a la obra, porque estoy induciendo al espectador a leerla de la manera que yo quise leerla. Y ahí empieza el diálogo del lector. Le permito la reflexión al, al, al lector de lo que quiera ver, lo que quiera mirar y lo que quiera sentir. Sí, no sé si te respondí. Sí, sí, de alguna manera me respondiste porque en esta relación, vos fíjate que nosotros desde nuestra mirada, desde el punto de vista biológico, el otro es significativo en tanto desde el punto de vista cognitivo puedo desarrollarme y desde el punto de vista experiencial lo mío tiene sentido en tanto el otro lo valide o lo invalide, digamos, ¿no? No hay una relación solamente de aceptación. De hecho, los seres humanos no nacemos completos y si no hay un otro que nos cuide y que nos proteja y que nos alimente, y así tengamos una máquina que nos cuida, nos proteja y nos alimenta, si no hay un otro que nos toque o que nos hable, perecemos. Con lo cual hay mucha relación de lo que vos planteás
con lo que nosotros hacemos. Ahora bien, en este diálogo, vos como fotógrafo y a través de la mirada, ¿cómo dialogás en tu hacer como profesional? Digo, para ver si podemos rescatar algunos puntos que nos pueden llevar a linkearlo con nuestro hacer. ¿O no? A ver cómo es la pregunta de Claro, vuelta. claro, vos en el momento de tu hacer, ¿cómo dialogás con ese otro que queda en una imagen? Em, Como lo expresé antes, primero en una búsqueda permanente, es decir, no quedarme en la primera vista que hago, sino meterme en la mirada y empezar eh, a observar y ver qué me transmite um, eh, eso que yo estoy mirando a mí. Y después, ¿qué es lo que voy a transmitirle a la persona que puede llegar a ver esa imagen? Teniendo en cuenta que eh, en la vida yo no puedo pasar en limpio lo que estoy mirando, es decir, mi primera mirada, mi encuadre es, eh, es el único. En la fotografía tenemos la diferencia que podemos eh, 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 hacer otro encuadre o elegir el encuadre que nosotros vimos en el primer momento, miramos en el primer momento. Eh, y siempre pensando o pensando permanentemente en el otro, sí pensando en mi goce en el momento de realizar la fotografía, pero siempre pensando en que esa fotografía, una vez que esté terminada, va a tener un diálogo o le va a sugerir algo a quien la esté mirando, a quien la esté leyendo, que sea una comunicación de ida y vuelta. Alicia D'Amico, una gran fotógrafa argentina, hablaba de las complicidades, decía que uno debía ser cómplice de lo que estaba mirando y estaba capturando en ese momento. Que solamente cuando uno se hacía cómplice de ese motivo, de eso que estaba capturando, uno podía llegar a transmitirle al otro. Yo le agregué una tercera pata a esto que pensaba Alicia, y con perdón de Alicia, este, que es que para mí era un trípode. Para mí es no solamente la complicidad de el motivo que estoy fotografiando, sino la complicidad con el lector. Es decir, que yo baso en mi obra, o lo que quiero decir con la vida, con el diálogo con la vida, en estas tres patas, es decir, en lograr una complicidad con el motivo, capturarla, pero tratando de que poder hacer un cómplice más cuando esa mirada, cuando esa obra esté terminada y puesta en algún lado para que otro la mire. Y eso es el esfuerzo que uno tiene que lograr, no solamente en la fotografía, sino en la vida y sino en cada una de las cosas que hace, sino para qué hace uno las cosas, o para qué uno hace la vida. Eh, este, eh, y ese acto es un acto de arrojo permanente, vuelvo a decir, en el hoy, en ese acto que yo estoy tratando de ser cómplice con mi mirada en la fotografía
desarrollo, tengo que poner ahí adentro toda la potencia que yo llevo adentro, toda la acción que yo llevo adentro. Es decir, ahí tengo que tener en cuenta toda mi historia, toda mi cultura, todo lo que he leído, todo lo que he visto, y por supuesto, lo que estoy vivenciando o la psicología que esté llevando en ese momento de mi vida. ¿Voy? Por supuesto, continúa, porque dijiste que tenías ejemplos por ahí, así que adelante. A ver si lo puedo pasar. Donde dice compartir, pones compartir, que está abajo, Ahí está. y compartís. Ahí están viendo, ¿no? Todavía no. Todavía No, no. yo no. Yo no. ¿El resto está viendo? No, todavía no están viendo. Para muy lindo. Tenés que elegir una... No se ve, dicen acá. Bueno. Porque cuando vos ponés compartir, te pone distintos cuadros y ya tenés... Ahí está. Muy bien. Ahí estoy compartiendo. Ahí estás compartiendo. ¿El resto lo vea lo que está compartiendo Carlos? Ahora sí. Dicen que Bueno, se ve. Muy bien. Gracias. perfecto. Entonces, voy a ir compartiendo algunas imágenes para que vean. Por lo general, nosotros tomamos fotos y tomamos fotos al primer encuentro que nosotros tenemos con la imagen. Y esto no es una propiedad solamente de la fotografía, es una propiedad también de la vida, es decir, nosotros estamos viendo sin mirar. Mirar es ser evidente, es ser visual, es poder hacer esto que les muestro en esta imagen, poder encuadrar lo que uno quiere, no lo que le han dicho o estar o seguir reglas de la sociedad. Yo acá voy a poner un ejemplo que creo que es que puede llegar a ser evidente. Uno de los de las cosas que a nosotros nos condiciona permanentemente o nos pone eh, eh, este, pautas de vista, no de mirada, son los medios de comunicación o los medios, o hoy las redes sociales. Al tener una invasión tan grande de información, nosotros tenemos que tener en cuenta que la información esa la está procesando alguien por nosotros. Y no somos nosotros los que la estamos produciendo. Nosotros tenemos que dejar de ser mirones cautivos de esas audiencias para empezar a ser productivo lo que estamos viendo. Para tener nuestro propio encuadre, es decir, como está acá esta niña haciendo, es decir, encuadrar nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestra vida, de acuerdo a lo que pensamos, no de acuerdo a lo que piensan los medios o miramos en las redes. Por lo general,
nosotros somos muy viscerales, es decir, contestamos a los medios desde lo visceral y no desde la observación propia. Y esto es lo que nosotros hacemos en fotografía. Nosotros, por lo general, nos cautiva algo y creemos que es solamente lo visual. Y no es solamente la visual, es algo más, es tener toda la potencia que uno puede para llegar a transmitirle al otro o para para empezar a tener uno su punto de vista. Bueno, Cartier-Bresson, el fotógrafo que yo le estaba nombrando hace un rato, decía que la fotografía es un instrumento de la mirada. Y la vida es un instrumento de mirar. Nosotros miramos permanentemente, miramos no solamente con la mirada, sino miramos con los ojos, con el tacto, con el desarrollo de los demás sentidos. Entonces, esto eh, es nuestro objetivo. Y en esa mirada lo que nosotros tenemos que tratar de ser es creativo para poder seducir al otro. Si el otro no está seducido, difícilmente nosotros podamos tener un diálogo o ampliar nuestro diálogo. Bueno, yo digo que en estos tiempos que uno dice que a uno le dicen que hay que meter todo en caja, que hay que tener un plan sustentable, que hay que hacer una economía, eh, eh, deberíamos tener presente que no hay que hacer una economía de la mirada, que no hay que hacer una economía del goce, que no hay que hacer una economía del deseo. El vacío que nos produce eh, una mirada no resuelta al principio es el camino al goce, y eso es lo que tenemos que hacer partícipes en nuestra vida. Sí. Se ven las imágenes, ¿no? Perfecto. Bueno, la mirada es la que organiza el texto, es la que organiza lo que nosotros después vamos a desarrollar en nuestra vida, es la que va eh, em, eh, dándonos información eh, para, eh, para después ir resaltando los puntos que nosotros queremos ir resaltando. Vuelta a los medios. Un medio me puede servir para, para mirar un punto de lo que ellos resaltan. Ahora, yo después tengo que investigar si eso que resalta el medio me sirve a mí en mi vida o me condiciona o bien yo puedo tener mi punto de vista sobre lo que dice el medio o sobre lo que están comentando en una red social. Bueno, estos son algunos de los paisajes que Fernando decía al principio. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos es que hay que andar con el ojo alerta. Y
no golpear el agua antes de sacar el pescado, es decir, no avisar antes de que nosotros no tengamos desarrollada nuestra idea, o no tener capturada la imagen que nosotros queremos tener. ¿Alguna pregunta? ¿Querés que hagamos el espacio de preguntas, Carlos? No sé si voy bien, si quiere que alguien, a ver cómo voy. Bueno, vamos a ver a los presentes si quieren hacer alguna Y a mí me consulta. gustaría que pudiéramos dialogar un poquito. Bien, yo lo que voy a hacer es lo que ellos escriban en el chat, te lo comento a vos acá, ¿sí? Dale. En el caso de que alguien quiera hacer algún tipo de pregunta. Bueno, sí, me interesaría. Sí, nosotros nos manejamos mucho a través del lenguaje hablado, y si bien la mirada, o sea, mirar al otro, es una forma también del lenguaje, no lo tenemos muy ejercitado en tanto mirada, con lo cual es todo un espacio de aprendizaje para nosotros. Así que desde este lugar, quien quiera formular una pregunta, recuerden que las preguntas no son ni inteligentes ni tontas, son solo preguntas y abren posibilidad de aprender nuevas cosas. Así que abiertos para eso. Acá hay una pregunta de Karina que dice, hay dos preguntas hasta ahora, ¿eh? ¿Cuál es su primer mirada de esta foto? Me imagino que se refería a la foto anterior que pusiste, ¿Esta? de eso. Karina, ¿te referías a esa? Sí, se refería a esa foto. Y después Mariela, para aquellos que somos principiantes, ¿cuáles son las primeras sugerencias que nos haces de cómo leer la realidad a través de la mirada? Responded primero la de Karina, cuál es su primera mirada de esta foto, y después te paso la de Mariela. Mira, esta fotografía es muy, 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 muy particular porque es una única toma eh, en una salida fotográfica. Por lo general, cuando yo salgo con niños, trato de no este, llevar cámara para no condicionarlos en lo que estoy sacando o, o, este, o cohibirlos con que uno tiene una cámara más grande que para mí es una pavada. Es decir, hoy es al revés, hoy los niños tienen cámaras más grandes que uno eh, por esta comercialización que se ha dado con la fotografía. En este momento estaba en una salida con niños y se me presenta esta imagen y inmediatamente, es decir, una deformación profesional, no te puedo decir, leí toda la imagen en ese momento, leí, no sé si se ve bien el cartel de arriba, vi esa mujer, estábamos en un lugar totalmente inhóspito de Neuquén, en las bardas neuquinas, y, y apareció esta casucha, esta mujer y esta niña, este acto de amor y de arrojo, y la frase de arriba que me terminó de completar la foto, que no sé si se lee, que dice Dios es amor. Y la vi toda. No. Ya te comento, Karina, fue una deformación profesional. Vi toda la foto en ese momento, le pedí a uno de los chicos la cámara, hice la foto con una cámara de un niño. Este, em, eh, em, nada, es como que todo el bagaje
que uno lleva encima, la pude trasladar a ese momento. Y esto es lo que yo explicaba de la fotografía humanística. Mientras las otras fotos de paisaje pueden gustarte más, menos, decirte algunas cosas, esto es una fotografía humanística, es decir, dice, le dice, eh, eh, hay lecturas, le dice cosas al otro que yo no sé qué le está diciendo, pero sé que hay un diálogo permanente entre la foto y el individuo que la está viendo y el espectador que la está viendo. De hecho, el que vos, Karina, te hayas parado a preguntarme sobre esta foto es porque te llegó más que otras. Acá Karina, acá Karina dice que a ella le despertó sentimiento de amor maternal, que fue un poco lo que contaste que también viste vos, entre otras Exacto, cosas. exacto. Eh, sí, pero está perfecto en lo que ella dice. Es decir, ese amor es, eh, bueno, es lo que vi en ese momento, es decir, lo que miré en ese momento, lo que me hizo decirle al niño préstame la cámara que no me quiero perder esta imagen. Mm. Carlos, acá Mariela pregunta, o mejor dicho comenta, para aquellos que somos principiantes, Sí. ¿cuáles son las primeras sugerencias que nos haces de cómo leer la realidad a través de la mirada? Ay, ay. Es brava Eh, la pregunta. es brava. Eh, la realidad eh, se mira a través de todo de los saberes de uno. No hay una sola mirada de la realidad. Si yo creyera que, que hay una sola mirada de la realidad, estaría haciendo lo que hacen los medios, es decir, creer que lo que ellos están diciendo es lo único que existe. Eh, de hecho, en nuestro país hemos tenido muchos problemas eh, por esta lectura que hacemos de los medios y por eh, este, eh, este, por estos contenidos que nos van imponiendo los medios. Así como la escuela también. Nuestra escuela nos ha impuesto, y no es un problema de Argentina, es un problema de toda Latinoamérica, es decir, de cómo se nos ha impuesto una historia que es una historia casi ficcional de lo que en realidad fue nuestra historia, y para investigar realmente nuestra historia y para ver tenemos que investigarla más. Y bueno, y eso es lo que hace el acto de la realidad, es un acto de investigación, y la mirada es un acto de investigación permanente. Eh, 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 y en ese acto de contemplación y de investigación permanente, vuelvo a decir, no es solamente lo que tengo, es todo mi capital humano que tengo en ese momento. Y ahí está la historia, todo lo que he leído, vuelvo a repetir lo mismo, es decir, ahí me paro en la realidad. Y ese es el diálogo permanente que yo tengo que tener con, eh, con lo que, con lo que miro. Es decir, y basarme también en lo que yo pienso. Si yo no me baso en lo que yo pienso, si yo no
no pienso y no ejercito que soy un ser creador y que ese ser creador me permite reflexionar sobre lo que escucho y sobre lo que veo, eh, estoy haciendo solamente una vista y no una mirada, y estoy parcializando mi realidad. Eh, creo que contesté, creo, va. Bien, sí, es una hermosa pregunta y una hermosa respuesta. Acá Sí, es Alejandra te muy, pregunta, muy, perdóname, Fernando, es sí, muy sí, tranquilo. hermosa y te pone entre la espada y la pared de realmente lo que quiere, lo que tenés que eh, querés decir con esto de poner la realidad en la mirada, ¿no? Es decir, bueno, espero haberle podido responder. Bien, Alejandra pregunta, Estar a la altura de la pregunta. sí, claro que sí. Acá Alejandra pregunta, usted dice que miramos también con el tacto y otras cosas más además de la vista. ¿Podría establecer la diferencia entre mirar y percibir? Eh, Otra pregunta inteligente. No sé si eh, el percibir creo que es eh, el instante antes de la mirada, es decir, yo percibo algo que no está puesto en evidencia. La mirada pone en evidencia lo que yo percibo o lo que yo vi en primer intento. ¿Y por qué digo, alejándome por supuesto, del diccionario? No sé, no, es una de las palabras que no busqué en esto, pero para mí percibir es eso, es percibir, es, que también lo podemos debatir en el grupo, eso es el diálogo que plantea la mirada, ¿no? Y por qué digo el tema eh, de que el mirar no es solo el hecho de mirar, sino es el hecho de escuchar, es el hecho del tacto, es el tema de los aromas. Porque yo estoy hablando del mirar en la vida, y el mirar en la vida, aparte de todo lo que yo les dije, eh, este, de los de lo que es, de lo que es mi ser humano, también son mis sentidos. Y mis sentidos, para incorporarlos a mi mirada, también tienen que estar presentes. Y yo en fotografía lo digo permanentemente, una fotografía, si no tiene aromas, si no tiene el tacto, si no tiene la música, si no tiene, no existe como obra. Y yo digo que la mirada tiene que ser la mirada del amante, la mirada que permite desarrollar ese momento único de el tacto, los aromas, eh, este, de la puesta de los sentidos en ese momento amatorio. La obra de un autor literario, de un autor de cine, de un pintor, de un fotógrafo, es un acto amatorio, y la vida es un acto amatorio. Entonces, en ese acto amatorio, el amante no es solamente el amante en la cama, digamos, sino es el amante de la vida, el amante que nos permite sentir todo eso que ponemos en evidencia en la mirada. Bien, mira, acá hay un comentario y otra pregunta más. Primero te hago el comentario. Carlos, muy buena la charla. Es sensacional cuando vemos o sacamos fotos y podemos sentir lo que se encuadre
lo que ese encuadre transmite, expresiones, emociones, sentimientos. Qué maravilloso poder estar de los dos lados, del que capta y del que disfruta de lo captado. Y la pregunta es, ¿qué te llevó a vos a elegir la fotografía? Bueno, primero por el comentario, muchas gracias. Escucha. ¿Qué me llevó a mí a elegir la fotografía? Mirá, miren, yo pensé desde muy chico que en la vida había que hacer algo. Y em, y, y escuchaba mucho a la gente que circulaba por mi pueblo. Entre la gente que circulaba por mi pueblo circulaba este, un afilador, y el afilador me decía eh, que lo que uno tenía que aprender era a cortar el cabello, porque el peluquero iba a trabajar siempre, porque la gente no iba a trabajar con cabeza. No iba a nacer sin cabeza, perdón. Y no me quedé con eso. Eh, em, Jugaba al fútbol en mi pueblo, como en todos los pueblos este, lejanos, hay un farol en la calle y jugábamos al fútbol en la esquina, abajo de la luz, hasta que llegaba la noche. En la noche jugábamos ahí. Y no sé por qué historia, o sí sé, porque mi abuelo una vez me llevó a ver cómo se hacía un diario. Eh, y a mí de lo que más me llamó la atención en el diario en la fotografía, porque también había tenido una historia con la fotografía cuando era muy niño. Mi padre falleció cuando yo tenía 5 años y había tenido una historia con las fotografías de mi padre. Cada vez que me enfermaba me pedía la fotografía. Entonces yo dejaba de jugar al fútbol con los demás, que los demás se enojaban, iba a ver a un señor que entraba con su bicicleta a su casa, y era el fotógrafo del diario. Y le decía siempre que quería aprender fotografía. Eh, y, y, bueno, eh, eh, primero por una razón sentimental de empezar a leer de niño la imagen. Es decir, yo leía lo que decían esas fotos de mi padre cuando él estaba vivo. Y después esa historia de... ¿Y qué me terminó de ayudar? Yo soy de la década del 70. Y cuando empecé, después de que empecé a estudiar fotografía, es decir, al toque ahí, leí un libro de Jerry Lewis, que Jerry Lewis, aparte de ser eh, uno de los mejores cómicos del mundo, fue uno de los mejores realizadores y maestros de la cinematografía mundial, una cosa que muy pocos tienen en cuenta. En ese libro, él decía que hablaba de la cinematografía, pero yo lo trasladé inmediatamente a la fotografía. Decía que el grito más fuerte que uno puede dar lo tiene en un rollo en una bobina de cine. Yo lo trasladé a la fotografía y dije que decía que el grito más fuerte que uno puede dar es en la fotografía.
decía em, que, eh, que la fotografía y el cine podían hacer reflexionar a un soldado antes de apretar el gatillo y matar a un niño en una bozal en cualquier parte del mundo, y que podía ser mucho más fuerte que ese tiro, y que tirar una piedra y romper un vidrio. Y nosotros en ese momento estábamos eh, en momentos muy convulsionados y de hecho amigos estaban en esos momentos muy convulsionados, y creí en eso firmemente, en lo que decía Jerry Lewis, en que la fotografía nos puede transmitir todo eso en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. No hace falta, y bueno, eh, yo esto lo leí en los 70, y hoy con el desarrollo de la tecnología y de las redes sociales me queda más en evidencia. Hoy una fotografía puede ser vista en cualquier lugar del mundo y transmitir toda la potencia que uno quiere transmitir. Y por eso me incliné por la fotografía humanística, porque este, eh, pretendo hacer eso, es decir, pretendo que mi mensaje sea escuchado en otros lugares. Bien, Carlos, hay dos preguntas y un comentario. Nosotros necesitamos ir cerrando. Mariela, que fue la que te hizo la pregunta de por qué le dijiste la fotografía, te lo súper agradece. Y Nino pregunta, ¿qué percibió en la foto de la madre? Como estabas hablando de acción y de mirada, creo que lo respondiste, pero por ahí en una de esas necesita otra respuesta. Y Alejandra pregunta si alguna vez eh, sintió que su foto no transmitía lo que miraba en el momento que la tomó. Son dos preguntas en relación La a la foto de primera, la madre. perdóname, la primera no la... eh, ¿Qué percibiste en la foto de la madre? ¿Qué De la otra? madre ¿Qué percibiste en la foto de la madre? De la madre que estaba con su hijo y el cartel Dios es amor. ¿Qué percibiste? Eh, Eso que dice eh, la, la fotografía, es decir, eh, a ver, a mí me gustaría no tenerla que explicar, la foto, no tener que decir que percibí yo, pero es eso, el amor de la madre, y que el amor de la madre no está terminado en el amor de la madre, sino está terminado en un amor superior, entendiendo como Dios al prójimo, es decir, en un amor totalizador. Eso es lo que percibí en ese momento. Es decir, no, eh, Qué y lindo. este, eh, sí, es decir, a ver, cuando uno habla de algún Dios, nos referimos eh, em, simplemente al Dios, pero el Dios no es eso, el Dios es el prójimo. Es decir, nosotros vivimos pensando en que hay un Dios superior y que nos va a llevar al cielo, y el Dios es el prójimo. Es decir, eso es lo que nos enseña también las religiones, y bueno, que uno las escucha lo hace realidad de taquito. Eh, la otra pregunta era... La otra pregunta es si sentiste alguna vez que tu foto no transmitía lo que mirabas en el momento que la tomaste. Sí, por supuesto. Vivo permanentemente pensando que mis fotos no transmiten, no transmiten, sino me encerraría eh, en un cubo y sería yo solo.
no creo que todas mis fotos estén transmitiendo permanentemente, o están transmitiendo, es decir, pueden transmitir en algún momento y en otro momento no, es decir, em, vuelvo a decir, sería muy egocéntrico decir que todas mis fotos eh, dicen algo. Bueno, y esto es lo que tiene que ver con la vida, y tiene que ver con el diálogo con el otro, es decir, con el intercambio de diálogos. Si uno cree que lo que uno dice es absoluto y no puede compartir ese diálogo con el otro, eh, lamentablemente se está encerrando en su mundo. Y eso es lo que nos está pasando actualmente en nuestra historia. A ver, nosotros eh, este, somos, somos una película y en esta película estamos metidos todos, es decir, esa es la historia. Y en esta historia estamos metidos todos. Y esto es lo que nos está pasando en este momento en nuestro país o desde hace un tiempo en nuestro país. Nosotros creemos que las verdades son absolutas y entonces si no pertenecemos a este grupo o si no pertenecemos al otro grupo, estamos como desolados, digamos. Eso es lo que produce estos momentos, la desolación. Y lo que uno tiene que hacer es empezar a dialogar las distintas miradas que tiene para poder hacer un colectivo y estar más unidos que nunca. Y esto tiene que ver en la fotografía, tiene que ver en el trabajo, tiene que ver en la historia, tiene que ver en la vida permanente. ¿Sí? Bien, Carlos. Acá Nino te agradece, dado que la interpretación que le diste de la mujer es mucho, le sirvió de mucho para compararla con la de él y entender mejor el percibir. Te dice muchas gracias. Andrea Ferri, impecable, un placer la presentación, muchas gracias. Acá te están saludando. ¿Querés agregar algo más? Porque ya tenemos que ir cerrando, Carlos. No, lo único, bueno, que estoy a disposición por contacto, no sé si vos tenés habíamos hecho una lista de lugares para, para poderme poner en contacto, no sé si quedó o no quedó. La vamos a ver, no la tengo acá presente, pero si querés la actualizamos y la mandamos Bien, por perfecto, la bueno. plataforma y ya, después nos comunicamos con vos apenas terminemos. ¿Por qué no dejas de compartir la pantalla si se te ve la imagen A ver, completa? pará, que no, eso es lo que estoy tratando de hacer. Lo haces, te vas a donde pusiste antes el botoncito y pones dejar de compartir. Ahí Es está. abajo, Ahí está, exactamente. perfecto. Lo estaba Bueno, tratando de hacer y no lo podía hacer. Bueno, acá te disculpen. dice Mariela te dice gracias por tus conocimientos y experiencia compartida. Romina, un placer ver esta webinar, muchas gracias por compartirnos esta mirada, me encantó. Eh, bueno, y yo en lo personal, mientras ellos escriben acá, yo te quiero agradecer, Carlos, fuiste muy generoso con tu mirada, con este tiempo que le das a la reflexión, se nota que masticás bien las cosas y te agradezco que hayas, con esta generosidad, compartido nuestra experiencia en esta última webinar del año, que a través del PDC hemos desarrollado junto con el Instituto de Especialización Superior en Recursos Humanos de Rosario, que es el IESER, y Emoble, que es nuestra consultora en el marco del PDC presencial, que es el programa de coaching. Así que, Carlos, un placer. Espero vernos pronto. Y acá te dice Karina, gracias a los dos por transmitir los conocimientos. Bueno, no, gracias a Carlos, porque yo no dije nada. ¿Cómo Así que que no? el que laburó fue Carlos. Así que, bueno, Carlos, un placer. Bueno, Súper no, gracias. Y después le vamos a pasar por la plataforma los datos que nos pasó, que acaba de comentar Carlos, ¿sí? muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias por los comentarios. Para mí es un halago lo que me han dicho. Muchísimas gracias primero por participar, por estar ahora y media acá charlando. Este,
Y bueno, lo que les quiero decir es que esto es mi mirada, es decir, espero que podamos compartir la mirada de ustedes para poder seguir enriqueciendo todas las miradas. Bueno, y cualquier cosa que quieran ponerse en contacto conmigo. Carlos, ¿vos estás con los talleres en Buenos Aires sobre la mirada Sí, fonográfica? sí, sí, estoy siguiendo con los talleres en Buenos Aires. Em, estoy con Marcelo Burruchaga en San Telmo haciendo los talleres. Em, estoy cada 2 meses, 2 meses y medio haciendo talleres allá. Y estoy haciendo talleres individuales cuando la gente viaja para acá, que aproveche el viaje y pueda tener una charla y demás. Estoy, estoy haciéndolo. Y queremos ir todos para allá. Bueno, Acá gracias. David Aguiter te dice, un placer escucharte, Carlos, gracias. Bueno, Bueno, Carlitos, un abrazo muy grande, gracias por todo y saludo a la familia. me pueden seguir por Instagram también, así que pasarles mi Instagram. Vamos a Eh, pasar todos los datos. bueno, y a vos también te espero. Dale. Un abrazo grande. Un Chao. saludo a todos, ¿eh? Que la pasen Chao. muy bien. Hasta luego.